En las montañas de Oaxaca, donde las tradiciones ancestrales aún dictan el destino de las familias, Itzel Morales descubrió que su vida había sido vendida como una mercancía más. A los 22 años, esta joven de ojos color miel y cabello negro como la obsidiana se enteró de que sus padres habían acordado su matrimonio con el hijo de una poderosa familia empresarial. El precio: salvar la fábrica textil familiar de la bancarrota. Pero lo que Itzel no sabía era que detrás de la fría fachada de su futuro esposo se escondía un secreto tan devastador que cambiaría para siempre su percepción del amor y del sacrificio. ¿Podría una boda forzada convertirse en la historia de amor más inesperada? El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas coloniales de la casa Morales, iluminando los hilos dorados que Itzel tejía con la misma destreza que su abuela le había enseñado. Sus dedos se movían con gracia sobre el telar, creando patrones que contaban historias de generaciones pasadas. La fábrica textil de su familia había sido el orgullo de San Bartolo, Coyotepec, durante más de 50 años, pero ahora las máquinas permanecían silenciosas más tiempo del que trabajaban. «Itzel, ven acá, mija». La voz de su padre, don Roberto, resonó desde el despacho principal. Era un hombre de 60 años, con el rostro curtido por las preocupaciones y las manos callosas de quien había trabajado toda su vida. Su madre, Esperanza, una mujer elegante de cabello plateado recogido en un moño perfecto, la esperaba junto a él con una expresión que Itzel no supo interpretar. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Itzel, dejando su trabajo a un lado. Notó inmediatamente la tensión en el ambiente, como si el aire mismo se hubiera espesado. Don Roberto carraspeó, evitando la mirada directa de su hija. «Hija, sabes que la fábrica está pasando por momentos difíciles. Los pedidos han disminuido. La competencia con las grandes empresas nos está ahogando y hemos encontrado una solución», interrumpió Esperanza, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Itzel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de solución?». «La familia Herrera ha mostrado interés en formar una alianza con nosotros», continuó su padre, jugando nerviosamente con un bolígrafo. «Son dueños de la cadena de tiendas textiles más grande del sureste. Su hijo, Sebastián, es un joven exitoso, educado en el extranjero. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó Itzel, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Esperanza se acercó a su hija y tomó sus manos. «Mija, Sebastián ha pedido tu mano en matrimonio. Es una oportunidad increíble, no solo para ti, sino para toda la familia. Podremos salvar la fábrica, mantener los empleos de 50 familias. ¿Matrimonio?». Itzel retiró sus manos bruscamente. «¿Están hablando en serio? Ni siquiera lo conozco». «Lo conocerás», dijo don Roberto con firmeza. «Viene mañana a cenar. Es un buen hombre, Itzel, educado, responsable, y puede darte una vida que nosotros nunca podríamos ofrecerte». Itzel se levantó de la silla, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Y si yo no quiero esa vida? ¿Y si tengo otros planes?». «¿Qué planes?», preguntó su madre con suavidad. «Mija, tienes 22 años. Es tiempo de que formes tu propia familia. Mis planes de estudiar diseño textil en la Ciudad de México. Mis sueños de modernizar nuestra fábrica con mis propias ideas», gritó Itzel, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. El silencio se extendió por la habitación como una manta pesada. Don Roberto se acercó a la ventana, contemplando los talleres donde generaciones de su familia habían trabajado. «Itzel, a veces los sueños personales deben ceder ante las responsabilidades familiares. Tu bisabuelo construyó esto con sus propias manos. ¿Vas a permitir que se pierda por tu egoísmo?». Las palabras de su padre la golpearon como una bofetada. Itzel corrió hacia su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Se dejó caer sobre su cama, rodeada de los bocetos de diseños que había creado durante años, cada uno representando un futuro que ahora parecía imposible. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba su ventana, Itzel no pudo dormir. Escuchó a sus padres discutir en voz baja en la habitación contigua las palabras deudas, embargo y última oportunidad filtrándose a través de las paredes. Por primera vez, comprendió la verdadera magnitud de la crisis familiar. Al día siguiente, Itzel se vistió con su mejor huipil bordado,
el que su abuela había hecho para ocasiones especiales. Si iba a conocer a su futuro esposo, al menos lo haría honrando sus raíces. Cuando el Mercedes negro se detuvo frente a su casa, sintió que su destino estaba sellado. Sebastián Herrera bajó del automóvil con la elegancia de quien había nacido en la abundancia. Alto, de complexión atlética, cabello castaño perfectamente peinado y vestido con un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de un trabajador de la fábrica. Sus ojos verdes escanearon la modesta casa familiar con una expresión que Itzel interpretó como desdén. «Mucho gusto, Itzel», dijo con una sonrisa que parecía ensayada, tomando su mano y besándola ligeramente. «He oído hablar mucho de tu belleza y tu talento». Durante la cena, Sebastián habló principalmente de sus negocios, sus viajes por Europa y sus planes de expansión. Apenas preguntó sobre los intereses de Itzel, y cuando ella mencionó su pasión por el diseño textil, él asintió distraídamente mientras revisaba su teléfono. «El matrimonio sería en 3 meses», anunció casualmente, como si estuviera discutiendo el clima. «Tengo una agenda muy apretada, pero podemos hacer que funcione». Itzel sintió una mezcla de rabia y desesperación. Este hombre la veía como una adquisición más, no como una persona con sueños y aspiraciones. Pero cuando vio la esperanza en los ojos de sus padres, supo que no tenía elección. ¿Cómo podría una joven con tanto amor por dar terminar atrapada en un matrimonio sin amor? ¿Y qué secretos escondía realmente Sebastián Herrera detrás de su perfecta fachada? 3 semanas después del anuncio, Itzel se encontraba en la boutique más exclusiva de Oaxaca, siendo medida para su vestido de novia. El encaje francés y las perlas importadas contrastaban dolorosamente con la sencillez de su vida anterior. Esperanza la observaba con lágrimas en los ojos, pero Itzel sabía que no eran lágrimas de alegría. «Te ves hermosa, mija», susurró su madre, ajustando el velo que había pertenecido a 3 generaciones de novias morales. «No me siento hermosa», respondió Itzel, contemplando su reflejo en el espejo. «Me siento como un maniquí». Esa tarde, mientras caminaba por el mercado central comprando flores para la ceremonia, Itzel escuchó una conversación que cambiaría todo. 2 mujeres elegantes, claramente de la alta sociedad, hablaban en voz baja cerca del puesto de rosas. «¿Ya supiste lo de Sebastián Herrera?», dijo una de ellas, una mujer rubia con joyas ostentosas. «¿Qué cosa?», preguntó la otra, inclinándose con curiosidad. «Se va a casar con una pueblerina para lavar su imagen. Después del escándalo con esa modelo en Cancún, su padre le dio un ultimátum: matrimonio respetable o fuera de la empresa familiar». Itzel se acercó disimuladamente, fingiendo examinar las flores mientras su corazón se aceleraba. «¿Y la chica sabe?», continuó la conversación. «Por favor, es de una familia de artesanos quebrados. Probablemente cree que es amor verdadero. Sebastián me contó que después de la boda planea mantenerla en una casa en las afueras, mientras él sigue con su vida en la ciudad. Es solo para las apariencias». Las palabras golpearon a Itzel como un rayo. Sus manos temblaron tanto que dejó caer las rosas que había estado sosteniendo. Las mujeres se alejaron sin notar su presencia, pero el daño ya estaba hecho. Corrió a casa con el corazón destrozado, no solo por la traición, sino por la humillación de haber sido tan ingenua. Encontró a sus padres en el taller, revisando los libros de contabilidad con expresiones sombrías. «Papá, mamá, necesito hablar con ustedes», dijo Itzel, tratando de controlar su voz. «¿Qué pasa, mija? Te ves pálida», observó Esperanza, levantándose preocupada. «Sé la verdad sobre Sebastián», declaró Itzel. «Sé que este matrimonio es solo una farsa para él». Don Roberto y Esperanza intercambiaron miradas culpables. El silencio se extendió hasta que finalmente su padre suspiró profundamente. «¿Qué escuchaste?», preguntó con voz cansada. «Que planea mantenerme escondida después de la boda, que solo se casa conmigo para limpiar su reputación después de algún escándalo. ¿Ustedes lo sabían?». Esperanza se cubrió el rostro con las manos. «Itzel, nosotros...». «Lo sabían», gritó Itzel, sintiendo como si el mundo se desmoronara a su alrededor. «¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudieron venderme sabiendo que sería infeliz?». Don Roberto se acercó a su hija con los ojos llenos de lágrimas. «Mija, no tuvimos opción. Los Herrera no solo van a salvar la fábrica, van a comprarla. Si no aceptábamos el matrimonio,
perderíamos todo. 50 familias se quedarían sin trabajo. ¿Y mi felicidad no importa?, preguntó Itzel con la voz quebrada. Pensamos que tal vez, con el tiempo, podrías encontrar la manera de ser feliz, dijo Esperanza débilmente. Muchos matrimonios arreglados terminan en amor verdadero. Pero él no me ama, ni siquiera me respeta, gritó Itzel. Soy solo una herramienta para limpiar su imagen. Esa noche, Itzel se encerró en su habitación, sintiendo una mezcla de traición, rabia y desesperación. Contempló la posibilidad de huir, de desaparecer en la Ciudad de México y comenzar una nueva vida. Pero cada vez que pensaba en los trabajadores de la fábrica, en las familias que dependían de ese empleo, en sus propios padres que habían sacrificado tanto por mantener vivo el legado familiar, se sentía atrapada. 2 días después, durante una cena familiar en casa de los Herrera, Itzel decidió confrontar a Sebastián directamente. La mansión colonial de los Herrera era imponente, con jardines perfectamente cuidados y una arquitectura que gritaba poder y dinero. Durante la cena, mientras los padres de ambas familias discutían los detalles de la ceremonia, Itzel pidió hablar a solas con su prometido. «Sebastián, necesito preguntarte algo», dijo Itzel cuando se encontraron en la terraza bajo las estrellas. «Claro, dime», respondió él encendiendo un cigarro con indiferencia. «¿Me amas?», preguntó directamente mirándolo a los ojos. Sebastián se rió, una risa fría que heló la sangre de Itzel. «¿Amor? Itzel, somos adultos. Este es un arreglo de negocios que beneficia a ambas familias. El amor es para los cuentos de hadas». «Y después de la boda», insistió Itzel, «¿qué esperas de mí? Espero que seas una esposa respetable, que aparezcas en los eventos sociales cuando sea necesario y que no hagas preguntas incómodas sobre mi vida privada», respondió con frialdad. «A cambio, tendrás una vida cómoda y tu familia estará segura». Itzel sintió náuseas. «¿Y si yo quisiera trabajar, estudiar, tener mis propios proyectos?» «Una herrera no trabaja», dijo Sebastián, apagando el cigarro. «Tu trabajo será ser mi esposa». Esa noche, Itzel lloró hasta quedarse sin lágrimas. Se sentía como un objeto, una mercancía intercambiada entre familias poderosas. Pero en medio de su desesperación, comenzó a formarse una determinación férrea en su interior. Si iba a ser forzada a este matrimonio, encontraría la manera de no ser una víctima pasiva. Pero primero, necesitaba entender completamente quién era realmente Sebastián Herrera y qué secretos escondía. ¿Podría Itzel encontrar una manera de recuperar su poder en esta situación imposible? ¿Y qué descubriría sobre su futuro esposo que cambiaría todo lo que creía saber? La determinación de Itzel creció como una llama alimentada por la injusticia. Si iba a ser obligada a casarse con un extraño, al menos conocería todos sus secretos. Comenzó su investigación de manera sutil, aprovechando las reuniones familiares para observar a Sebastián y escuchar conversaciones. Durante una visita a la oficina de los Herrera para firmar documentos prenupciales, Itzel notó algo extraño. Mientras esperaba en la recepción, vio a Sebastián salir de una reunión con un hombre mayor de aspecto distinguido. Lo que la sorprendió no fue la reunión en sí, sino la expresión de vulnerabilidad absoluta en el rostro de Sebastián cuando pensó que nadie lo observaba. «¿Quién era ese señor?», le preguntó casualmente a la secretaria. «El doctor Mendoza», respondió la mujer sin levantar la vista de sus papeles. «Viene cada mes desde hace 2 años». Esa noche, Itzel decidió seguir a Sebastián. Se sintió como una espía mientras lo observaba desde la distancia, pero necesitaba respuestas. Lo siguió hasta un hospital privado en las afueras de la ciudad, donde lo vio entrar por una entrada lateral, evitando la recepción principal. Esperó durante horas hasta que él salió, esta vez acompañado por una enfermera que cargaba una bolsa médica. Sebastián se veía agotado, como si hubiera corrido un maratón emocional. Itzel lo siguió hasta una casa modesta en un barrio de clase media, muy diferente a la ostentosa mansión familiar. Desde su escondite detrás de un árbol, Itzel observó cómo Sebastián abría la puerta con su propia llave. A través de la ventana iluminada, pudo ver el interior, una sala sencilla pero cálida, con fotografías familiares y flores frescas. Entonces, vio algo que la dejó sin aliento. Una mujer mayor,
de cabello gris y rostro gentil, estaba sentada en una silla de ruedas. Sebastián se arrodilló junto a ella, tomando sus manos con una ternura que Itzel nunca había visto en él. La mujer parecía no reconocerlo, mirándolo con confusión, pero Sebastián le hablaba con paciencia infinita, como si fuera la persona más preciada del mundo. «Mamá, soy yo, Sebastián», escuchó que decía a través de la ventana entreabierta. «Vine a verte, como siempre». La mujer lo miró sin comprensión, pero sonrió cuando él comenzó a cantarle una canción de cuna. Itzel sintió que se le formaba un nudo en la garganta al presenciar esta escena íntima y dolorosa. Durante los siguientes días, Itzel investigó discretamente. Descubrió que la madre de Sebastián, Elena Herrera, había desarrollado Alzheimer temprano a los 55 años. El padre de Sebastián, avergonzado por la enfermedad, había decidido internarla en una institución privada y prohibido a la familia hablar del tema. Oficialmente, Elena había muerto en un accidente automovilístico 3 años atrás. Pero Sebastián había sacado a su madre de la institución y la había instalado en esa casa, contratando cuidadores privados y visitándola religiosamente. Todo esto lo financiaba con su propio dinero, razón por la cual necesitaba mantener su posición en la empresa familiar a toda costa. El escándalo que había mencionado la mujer en el mercado no era una aventura amorosa, sino que alguien había descubierto la verdad sobre su madre y amenazado con exponerla. Sebastián había pagado una suma considerable para mantener el silencio, pero su padre había descubierto el gasto y le había dado el ultimátum: casarse para restaurar la imagen familiar o perder todo acceso a los recursos que necesitaba para cuidar a su madre. Una tarde, mientras Sebastián visitaba a Elena, Itzel se armó de valor y tocó la puerta. Cuando él abrió, su rostro se transformó en una máscara de shock y luego de furia. «¿Qué haces aquí?», preguntó bruscamente, bloqueando la entrada. «Sé la verdad», dijo Itzel suavemente. «Sobre tu madre». Sebastián palideció. «No sé de qué hablas. Sé que está viva. Sé que tiene Alzheimer. Sé que la cuidas en secreto porque tu padre se avergüenza de ella», continuó Itzel, viendo cómo los ojos de Sebastián se llenaban de pánico. «Si le dices a alguien», comenzó él con voz amenazante. «No voy a decirle a nadie», lo interrumpió Itzel. «Pero quiero conocerla». Sebastián la miró durante largos segundos, como si tratara de descifrar sus intenciones. Finalmente, se hizo a un lado y la dejó entrar. Elena estaba en el jardín trasero, observando las flores con una sonrisa serena. Cuando vio a Itzel, sus ojos se iluminaron con curiosidad infantil. «¿Quién es esta jovencita tan bonita?», preguntó Elena, dirigiéndose a Sebastián. Es Itzel, mamá, mi prometida», respondió Sebastián, su voz temblando ligeramente. «¡Qué maravilloso!», exclamó Elena aplaudiendo. «¿Cuándo es la boda?». Durante las siguientes 2 horas, Itzel conversó con Elena sobre flores, recetas de cocina y recuerdos fragmentados de su juventud. Observó cómo Sebastián se transformaba en presencia de su madre. Se volvía gentil, paciente, lleno de amor incondicional. Cuando se preparaban para irse, Elena tomó las manos de Itzel. «Cuida bien a mi hijo», le dijo con una lucidez momentánea que sorprendió a ambos. «Él pretende ser fuerte, pero tiene el corazón más tierno del mundo». En el camino de regreso, Sebastián e Itzel viajaron en silencio hasta que él finalmente habló. «Ahora que sabes mi secreto, supongo que tienes poder sobre mí», dijo con amargura. «No quiero poder sobre ti», respondió Itzel. «Quiero entenderte». «¿Por qué?», preguntó él, genuinamente confundido. «Porque vamos a casarnos, y prefiero hacerlo conociendo al hombre real, no a la máscara que muestras al mundo». Sebastián detuvo el auto a un lado del camino y la miró fijamente. El hombre real es un fracaso que no puede proteger a su propia madre sin venderse a un matrimonio sin amor. El hombre real es alguien que sacrifica su felicidad por amor, corrigió Itzel. Eso no es fracaso, es nobleza. Por primera vez desde que se conocían, Sebastián la miró como si realmente la viera. En ese momento, Itzel comprendió que ambos eran prisioneros de las circunstancias, ambos sacrificando sus sueños por las personas que amaban. «¿Qué propones?», preguntó Sebastián finalmente. «Propongo que hagamos de este matrimonio algo real», dijo Itzel, sorprendiéndose de su propia audacia. «No fingir amor donde no lo hay, sino construir respeto, compañerismo,
tal vez incluso amistad, y juntos encontrar una manera de proteger a las personas que amamos sin destruirnos en el proceso. Sebastián la estudió durante largos minutos. ¿Y si no funciona? Entonces al menos habremos intentado ser honestos el uno con el otro, respondió Itzel. Mientras regresaban a la ciudad, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran extraños forzados a un matrimonio de conveniencia. Eran dos personas que habían visto la vulnerabilidad del otro y habían elegido la compasión sobre el resentimiento. Pero ¿sería suficiente esta nueva comprensión para construir una vida juntos? ¿Y qué pasaría cuando el padre de Sebastián descubriera que su secreto había sido revelado? La boda se celebró en la Catedral de Santo Domingo, con toda la pompa que la familia Herrera consideraba apropiada. Itzel caminó hacia el altar vestida con el traje tradicional zapoteco que había pertenecido a su bisabuela, una decisión que había causado controversia, pero que Sebastián había defendido sorprendentemente. «Si va a ser mi esposa, será orgullosamente quien es», había declarado ante las protestas de su padre. Durante la ceremonia, cuando intercambiaron votos, Itzel y Sebastián se miraron a los ojos con una comprensión que nadie más en la iglesia podía entender. No se prometían amor eterno, sino respeto mutuo y la determinación de construir algo auténtico juntos. La recepción se llevó a cabo en los jardines de la Hacienda Herrera, con mariachis, comida tradicional oaxaqueña y cientos de invitados. Pero en medio de la celebración, Itzel notó que Sebastián revisaba constantemente su teléfono con expresión preocupada. «¿Qué pasa?», le preguntó durante su primer baile como esposos. «La cuidadora de mi madre no contesta», murmuró él. «Nunca falla en reportarse». Sin dudarlo, Itzel tomó su mano. «Vamos, ahora es nuestra recepción. Tu madre es más importante que una fiesta», respondió Itzel firmemente. Se escabulleron de su propia boda, aún vestidos de gala, y condujeron rápidamente hacia la casa de Elena. Al llegar, encontraron una ambulancia en la puerta. Elena había sufrido una caída y estaba siendo trasladada al hospital. En el hospital, mientras esperaban noticias, Sebastián se desplomó en una silla con la cabeza entre las manos. «Si algo le pasa, nunca me lo perdonaré. Debería haber estado allí. Estabas cumpliendo con tus obligaciones», dijo Itzel, sentándose junto a él. «Ella estaría orgullosa de verte casado». «¿Orgullosa de un matrimonio falso?», preguntó él amargamente. «No tiene que ser falso», respondió Itzel suavemente. «Podemos elegir que sea real». Cuando el doctor salió con noticias, les informó que Elena estaba estable, pero que la caída había acelerado el progreso de su enfermedad. Necesitaría cuidados más especializados, más costosos. «No tengo suficiente dinero», admitió Sebastián con la voz quebrada. «Mi padre controla todo. Y si descubre que ella está viva, entonces no se lo diremos», dijo Itzel. «Encontraremos otra manera». Durante las siguientes semanas, Itzel demostró una determinación que sorprendió a todos, especialmente a sí misma. Utilizó sus contactos en la comunidad artesanal para organizar una exposición de arte textil, vendiendo sus propios diseños y los de otros artistas locales. También convenció a varios hoteles boutique de la ciudad para que compraran textiles auténticos oaxaqueños para sus habitaciones. Sebastián, inspirado por la iniciativa de su esposa, comenzó a reevaluar los negocios familiares. Propuso a su padre una línea de productos que combinara la tradición artesanal con el marketing moderno, posicionando a la empresa Herrera como defensora del patrimonio cultural mexicano. «Es una idea interesante», admitió don Herrera durante una junta familiar. «Pero requeriría una inversión considerable». «Itzel ya ha demostrado que hay mercado para esto», argumentó Sebastián, mostrando las cifras de ventas de la exposición. «Y su familia tiene la experiencia artesanal que necesitamos». La propuesta fue aprobada, y por primera vez en meses, la fábrica Morales volvió a funcionar a plena capacidad, ahora como parte de una colaboración que respetaba tanto la tradición como la innovación. Pero el verdadero momento de transformación llegó 3 meses después de la boda, durante una cena familiar en casa de los Herrera. Elena había sido trasladada discretamente a una clínica privada de primer nivel, oficialmente como una paciente anónima, cuyo tratamiento era financiado por una fundación benéfica
que Itzel había creado con las ganancias de sus ventas. Esa noche, don Herrera hizo un anuncio que sorprendió a todos. He decidido retirarme parcialmente de los negocios. Sebastián ha demostrado tener una visión que yo no poseo, y su esposa ha traído una perspectiva que ha revitalizado nuestra empresa. Después de la cena, mientras caminaban por el jardín bajo las estrellas, Sebastián tomó la mano de Itzel. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le dijo. ¿Qué?, preguntó ella. Que empezando con una mentira, hemos construido algo verdadero. Itzel sonrió. Tal vez no era una mentira. Tal vez era solo una verdad que aún no habíamos descubierto. 6 meses después, Elena tuvo uno de sus días lúcidos y reconoció a Itzel inmediatamente. Sabía que eras especial desde el primer día, le dijo apretando su mano. Mi hijo necesitaba a alguien que viera su corazón, no su fachada. Esa noche, mientras Itzel y Sebastián regresaban a casa, él se detuvo frente a un espejo en el pasillo. ¿Sabes qué veo cuando me miro ahora?, le preguntó. ¿Qué?, respondió Itzel acercándose. Veo al hombre que quiero ser, no al que me obligaron a ser. Itzel se colocó junto a él frente al espejo. Y yo veo a la mujer que elegí ser, no a la que vendieron. Se miraron en el reflejo, ya no como extraños unidos por la conveniencia, sino como compañeros que habían elegido construir algo hermoso a partir de circunstancias difíciles. El amor había llegado silenciosamente, no como una explosión de pasión, sino como una planta que había crecido lentamente, alimentada por el respeto mutuo, la comprensión y la decisión consciente de cuidar el uno del otro. 1 año después, cuando nació su primer hijo, Elena tuvo la lucidez suficiente para sostenerlo en sus brazos. Este niño, murmuró con una sonrisa, nacerá libre de las cadenas que nosotros cargamos. Itzel y Sebastián se miraron, sabiendo que habían logrado algo que parecía imposible: transformar un matrimonio forzado en una historia de amor auténtica, construida sobre la base de la honestidad, el sacrificio mutuo y la determinación de ser mejores personas juntos de lo que habían sido por separado. ¿Creías que un matrimonio arreglado nunca podría convertirse en amor verdadero? La historia de Itzel y Sebastián nos demuestra que a veces las circunstancias más difíciles pueden llevarnos a descubrir partes de nosotros mismos que nunca supimos que existían. Si esta historia te emocionó, no olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón y déjanos en los comentarios. ¿Crees que el amor puede nacer incluso en las situaciones más inesperadas?